Dragon Ball Z Guardián 111, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 111. La pequeña casa parecía construida completamente con tablones de madera apilados, todos perfectamente ensamblados para que no dejaran ni un solo resquicio por el frío aire de la montaña. Quien la construyó era un auténtico artesano, con ventanas de gran calidad colocadas en las paredes frontales de la estructura de madera y rodeadas de más tablones de madera. Una alta chimenea de hierro sobresalía del tejado, lanzando pequeñas bocanadas de humo al aire. Cell supuso que no sería raro que algunos humanos quisieran vivir lejos del caos de la ciudad, pero por lo que sabía, los humanos seguían siendo animales sociales y no podían aislarse por completo de sus parientes. Por eso, Cell se alegró mucho al ver que el hombre que construyó esta cabaña tenía esposa y un hijo pequeño. Desde los arbustos, observó a esta familia aislada divertirse y disfrutar, lanzando un balón de fútbol entre los tres, improvisando un juego de atrapar y lanzar en la nieve. Deseaba desesperadamente comprender el concepto de familia, de parentesco. Era completamente único, no de una sola raza, sino un híbrido de todas las criaturas inteligentes que jamás habían pisado la Tierra. Único y completamente solo en todo el universo. Mantenía las muñecas pegadas a los costados mientras observaba, intentando controlar sus impulsos y su programación. Permanecía tan inmóvil que, de no ser por la lenta y regular expansión y contracción de su pecho, podría haber sido confundido con una estatua. De repente, el balón se fue desviado, se perdió en el aire y salió disparado hacia los arbustos donde Cell se había posado, justo a sus pies. ¡Caramba! Yo lo traigo, exclamó el pequeño moreno, echando a correr por el campo nevado. Cell se agachó levemente, recogiendo el áspero balón de rugby con una mano antes de incorporarse de nuevo. Cuando el moreno atravesó los arbustos, se detuvo en seco en la nieve al ver la imponente figura de Cell cerniéndose sobre él. Parpadeó ante la extraña criatura, con la cabeza ladeada mientras intentaba registrar la imagen. ¡Qué bien!, exclamó finalmente. ¿Eres un hombre del espacio o algo así?, preguntó. No, respondió Cell con firmeza, devolviéndole la pelota al joven. No soy un astronauta. ¿Un superhéroe? No. No soy un superhéroe. ¿Un extraterrestre?, preguntó el joven de nuevo. Bueno, técnicamente lo era. Tenía más ADN extraterrestre que humano, así que, bueno, sin una mejor definición de sí mismo, Cell asintió. Vaya, un extraterrestre de verdad. Soy Tommy, ¿cómo te llamas? Extendió la mano para estrecharla, pero Cell pensó que era mejor no devolverle el gesto. Levantó la cola en lugar de la mano, usándola para estrecharle la mano al niño. Me llamo Cell. Allí afuera, esta familia carecía de cualquier fuente de noticias. Desconocían que la Tierra había sido presentada a la comunidad galáctica, y mucho menos que una criatura alienígena llamada Cell corría el riesgo de destruir el planeta entero. ¡Qué nombre tan genial!, dijo Tommy asombrado, sonriendo a la misteriosa criatura mientras retraía la cola. ¿Quieres venir a mi casa? Comeremos pronto, y es muy raro que tengamos invitados. Había un deseo persistente en la mente de Cell, que le decía que tenía que vaporizar a este chico, reducir todo este bosque a un páramo desolado. No, no podía quedarse allí. Lo siento, joven Tommy, pero tengo asuntos que atender en otro lugar, dijo. El chico frunció el ceño y suspiró. ¡Ay, qué asco! Bueno, nos vemos por ahí. Dicho esto, Tommy se dio la vuelta y empezó a trotar de vuelta a su aislada casa. Cell exhaló un pequeño suspiro y luego echó a andar en dirección contraria. Miró por encima del hombro, un fugaz vistazo a lo único que probablemente le sería negado para siempre: compañía. Sin embargo, apenas 20 segundos después de empezar a caminar, alguien más lo llamó. Oye. Tú. Oye, forastero. La áspera voz masculina hizo que Cell se volviera hacia la fuente. El padre del niño, un hombre bastante alto, de músculos bien definidos y una barba castaña y frondosa. Iba vestido para la nieve con una tela gruesa que lo protegía del viento gélido. Para un extraño, su gran tamaño y complexión lo harían pensar que era bastante poderoso, pero los sensores de Cell le daban un nivel de potencia de unos 15. Nada demasiado impresionante. ¿Sí?, preguntó Cell. Es cierto que la figura alta pareció un poco desconcertada al ver a Cell de cerca, pero eso no le impidió acercarse. Solo quería agradecerte por devolverle la pelota a mi hijo. Soy Harold, dijo, extendiendo su gran mano peluda hacia el híbrido.
Cell volvió a sacudir la cola para no matarlo accidentalmente. Bueno, Tommy dijo que eras un extraterrestre, pero tenía que asegurarme, jeje, técnicamente soy un extraterrestre, sí, respondió Cell con indiferencia. De repente, Harold rodeó los hombros de Cell con un gran brazo, lo que hizo que el mutante se erizara ligeramente ante el gesto desconocido. Harold se encogió de hombros. Bueno, sea alienígena o no, mis padres siempre me enseñaron a estar abierto a conocer gente nueva. Y como fuiste hospitalario con nosotros, no veo la necesidad de tratarte diferente que a los demás. ¿Tienes hambre? La pregunta era ciertamente interesante, dada la anatomía mixta de Cell. Sus elementos arcosianos le permitían pasar largos períodos sin comer. Su lado namekiano le permitía sobrevivir solo con agua y luz solar. Sin embargo, su cerebro Saiyajin siempre ansiaba el sabor de la carne. Mucha, mucha carne. Supongo que sí, respondió finalmente. Me alegra saberlo. De todas formas, mi esposa siempre cocina bastante. Respondió, y empezó a guiarlos de vuelta a la cabaña, a pesar de los vanos intentos del híbrido de protestar verbalmente. Desde la cima, una figura observaba con asombro cómo Cell y su nuevo amigo humano caminaban hacia la cabaña. Bueno, ¿qué va? Dijo en voz baja, con una tenue neblina blanca en el aire con cada palabra que pronunciaba. Se puso de pie en la cima, mientras la nieve caía de su parca blanca. Es él, de verdad él. Su amigo se acercó por un lado, observándolos pasar a través de la mira de su rifle de caza. Sí, lo veo, Jep. Es esa criatura que describían en las noticias, Cell. Los dos cazadores habían venido al norte de cacería, buscando escapar de la locura de la ciudad ahora que el miedo se apoderaba de la población. Iba a ser la última cacería que compartirían, por si acaso llegaba el Armagedón la semana siguiente. Ahora parecía que el Armagedón los había encontrado primero. Entonces, ¿qué se supone que hagamos, Ted? ¿Y por qué demonios anda por ahí con ese otro tipo? Preguntó el primer cazador, Jep. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Quizás planea usarlos como rehenes o algo así. O quizás se los va a comer. Da igual, respondió Ted. El punto es que hay una criatura que está poniendo al mundo en peligro. Si la matamos, seremos héroes para todo el mundo. Jep no parecía convencido. ¿Cómo diablos vamos a matar algo así? Ted miró por encima del hombro, hacia una colina ondulada donde ambos habían acampado la noche anterior. ¿Recuerdas ese equipo de cápsulas que compré por internet? Uno con el elegante rifle calibre 50. Bueno, tenía otras armas interesantes. Supongo que alguna de ellas servirá bien, otro día de entrenamiento, y parecía que comenzaba a surgir una rivalidad entre los hermanos Saiyajin sobre el método adecuado de entrenamiento. Raditz parecía estar a favor de seguir practicando con la forma corpulenta del Super Saiyajin, o ascendido, como él mismo la llamaba. Sin embargo, cuando Kakaroto y Tanit salieron de la cámara del tiempo, se paseaban tranquilamente en sus formas de Super Saiyajin. Kakaroto había razonado que la forma de Super Saiyan causaba un desequilibrio emocional distintivo en quien la poseía y, como resultado de esto, no podía usar la forma al máximo de sus capacidades ni aprovechar todo su reservorio de habilidades. Como resultado, su plan consistía en permanecer en la forma Super Saiyan el mayor tiempo posible, hasta que la transformación no afectara ni la mente ni el cuerpo. En general, parecía estar funcionando, pues habían logrado volverse mucho más poderosos gracias al entrenamiento en la cámara del tiempo sin tener que sacrificar velocidad como el método de Raditz. Pero el Saiyan de pelo largo era demasiado terco como para renunciar a la idea que le gustaba. Krillin salió de la cámara de gravedad, gruñendo mientras tiraba las grandes pesas rojas que le habían dado. El entrenamiento no parecía ser tan eficiente para los humanos como para los Saiyajin. Una simple diferencia anatómica dificultaba que los humanos aumentaran su fuerza más allá de cierto punto. Incluso con Zen Kaioken, todos, salvo Tien, parecían estar paralizados en cuanto a aumentar su fuerza. Una pena. El monje calvo parpadeó sorprendido al ver a Hachiko trabajando en 16 sola, usando todo tipo de herramientas para añadirle nuevas placas de armadura al torso. Una defensa extra para la batalla. Curioso, se acercó y observó al androide que se acercaba. ¡Guau! Se ve muy fuerte, Hachiko. ¿Has estado trabajando en él todo el día? Ja, sí, creo que sí. No tengo mucho trabajo desde que el anterior voló en pedazos. Y no tiene sentido buscar otro hasta que el mundo esté a salvo, dijo la guapa rubia, subiéndose las gafas con pereza antes de reanudar la soldadura. Creo que el trabajo va bastante bien.
El Dr. Gero y yo hemos logrado superar la mayoría de los límites de 16, y ahora es casi tan fuerte como lo era Super 13. Oh. Bueno, eso mola mucho, dijo Krilin, de pie junto a la rubia. Era bastante atractiva, eso era evidente. A pesar de haber sido entrenado por un pervertido como el maestro Rossi, Krilin era mucho más respetuoso y se esforzaba por no mirarla fijamente. Sentirse atraído era algo completamente nuevo para él, y no tenía ni idea de cómo abordarlo. Entonces, ¿por qué estás trabajando en él por tu cuenta? ¿Dónde están el Dr. Gero y Bulma? Hachiko reflexionó sobre su respuesta durante unos segundos, sabiendo que Bulma había querido mantener en secreto los detalles de su servoarmadura. Era solo un plan de contingencia, y no planeaba convertirse en una guerrera a tiempo completo, pero no quería que Kakaroto se enterara y reaccionara de forma exagerada mientras ella y Gero repasaban los detalles del diseño dentro del templo. Solo estoy repasando algunos detalles de la anatomía de Cella, a ver si pueden descubrir alguna debilidad biológica. Desafortunadamente, no encuentro nada, respondió Hachiko. Se puso de pie y presionó su soplete contra la sien de 16, cerrando las costuras de su piel artificial. Gracias por la ayuda, dijo 16, esbozando una sonrisa sorprendentemente humana. Sería considerado normal si no fuera por su estatura inhumana y sus componentes mecánicos visibles. Krilin se aclaró la garganta con torpeza y se acercó a la guapa rubia. ¿Te importa si te ayudo? No soy experto en robots ni nada, pero aún así me gustaría ayudar en todo lo que pueda. Sentía ganas de ayudar de alguna manera, ya que sus esfuerzos de entrenamiento estaban resultando insuficientes comparados con los de sus aliados. Sonriendo, Hachiko le entregó una pequeña llave inglesa y comenzó a darle instrucciones. Al otro lado del mirador, Raditz terminó de examinar la armadura de batalla que el padre de Bulma había diseñado, admirando la estética elegante y resistente que le había dado el anciano. Algo especial para la batalla que se avecinaba, pues Raditz detestaba que la ropa se dañara. Placas de metal plateadas con un marco negro que delimitaba cada placa, y un par de hombreras rectangulares que añadían protección adicional. Sus protectores de brazos y botas conservaban un diseño similar al de Raditz al llegar a la Tierra, aunque también tenían la misma pintura plateada que su nuevo peto. Sus pantalones negros carecían de placas blindadas, pero al menos estaban diseñados con una tela muy especial que los hacía más resistentes que unos pantalones normales. «Oye, Raditz», gritó Kakaroto, viendo a su hermano terminar de ponerse el nuevo chaleco antibalas. «Cuando termines de disfrazarte, manos a la obra». Sonrió con suficiencia y se pasó un dedo por su cabello rubio claro, mientras sus ojos turquesa observaban atentamente a su hermano mayor. Era ciertamente extraño ver a un Super Saiyan tan relajado. Cero esfuerzo físico a pesar del inmenso aumento de poder en su cuerpo. TCH. Sigue presumiendo, hermanito. A ver qué tan alto puedes hablar cuando te haga tragarte tu propio puño, respondió Raditz mientras se abrochaba el último protector de brazo. Su cabello suelto se erizó ligeramente, y entonces un aura dorada lo envolvió. Sus músculos se hincharon, hinchándose por la creciente oleada de poder del Saiyajin. Su ki se elevó cada vez más, hasta alcanzar su máximo nivel una vez que terminó de cargar sus músculos con energía. Los dos Saiyajin se miraron fijamente, adoptando sus posturas de combate tradicionales. Mejor quédate atento cuando llegue la pelea contra Cell. Ese patético poder tuyo no es nada comparado con mi forma ascendida, se jactó Raditz. Hablas mucho, pero tienes lo que se necesita, respondió Kakaroto, paseándose alrededor de su hermano. De repente, ambos saltaron por los aires, lanzando potentes patadas que chocaron entre sí en el aire, liberando suficiente fuerza como para sacudir el vigía bajo sus pies. Sus puños y piernas chocaron en una lluvia de puñetazos y patadas, cada ataque siendo esquivado o bloqueado por su enemigo. Gancho de izquierda, jab de derecha, patada de barrido, carrera recta, parecía que ninguno podía dominar al otro. Kakaroto era más rápido, eso era obvio, pero Raditz era más resistente y capaz de golpear con más fuerza gracias a sus músculos desarrollados. Ambos chocaron de nuevo en el cielo y fueron derribados por la explosión de poder resultante. Kakaroto aterrizó de pie sobre el suelo de baldosas blancas, y sus pesadas botas agrietaron ligeramente el material bajo sus pies. Kakaroto se abalanzó hacia adelante, rodeando repentinamente a Raditz desde múltiples ángulos y esquivando varios golpes de su hermano. Sus nudillos impactaron contra el estómago de Raditz, golpeándolo con tanta fuerza que lo derribó varios metros hacia atrás.
Atacó con fuerza y le golpeó la cara repetidamente con una ráfaga de puñetazos potentes, cada uno de los cuales lo derribaba hacia atrás y le provocaba varios gruñidos de dolor del Saiyajin mayor. De repente, Raditz levantó un brazo, y el golpe descendente de Kakaroto se detuvo a mitad de camino contra el resistente metal del protector del brazo del Saiyajin de pelo largo. ¡Oh, mierda! Raditz interrumpió a su hermano con un puñetazo en el estómago de Kakaroto, tirándolo hacia atrás y estrellándolo contra un pilar a la altura de las sienes. La roca se quebró tras él e hizo que Kakaroto hiciera una mueca de dolor, pero su sonrisa regresó enseguida. Vale, ese fue un buen golpe. Me alegro de que me haya contenido, respondió Raditz con una sonrisa burlancia. Vamos, ¿aún no te rindes? Vamos. Justo cuando empezaba a abalanzarse sobre su hermano, los dos hijos pequeños de Kakaroto se abalanzaron sobre él a sus costados. Kakaroto saltó hacia atrás, agachándose y esquivando los rápidos golpes cuerpo a cuerpo de sus hijos. Un ataque sorpresa, muy bien. No es precisamente noble, pero sí muy pragmático, dijo Kakaroto, intentando animar a sus hijos a perseverar. Eran fuertes y rápidos. Popo los entrenó bien, pero aún esperaba que Corin los entrenara un poco. Quizás tuvieran más fuerza bruta, pero como ese gato le había enseñado de niño, el poder era inútil sin habilidad y control. Vamos, papá. Sabemos lo que hacemos. Dijo Tanip, volteándose sobre su padre e intentando asestarle una patada a la frente con ambas piernas. Rebotó en su antebrazo, que se levantó repentinamente, haciendo que el niño Saiyajin saltara por los aires. Tanip intentó darle una patada en la nuca, pero su padre desapareció enseguida y reapareció tras ella. Lo siento, chicos. Se están volviendo bastante fuertes, pero las manos de Kakaroto salieron disparadas con una velocidad comparable a la de un par de misiles. Los agarró por los tobillos y los puso erectos, colgando boca abajo por los pies. Bueno, ni siquiera son Super Saiyajin todavía. Claro que tenían el potencial genético para ello, sus dos futuros yo eran la prueba viviente de ello. Pero tal como estaban las cosas, ni siquiera podían derrotar a Freezer ahora mismo. Y además, quería darles a ambos unos años más de una infancia relativamente normal y tranquila, lo que se les había negado a sus futuras contrapartes. Papá, sin ofender, pero creo que te vendría bien toda la ayuda posible, dijo Gohan, consiguiendo ser tan estoico como su yo mayor a pesar de la incómoda posición. Por lo que todos han dicho, este Cella es muy fuerte. Ah, pero es justo lo que pasa entre ustedes dos, dijo de repente, abrazándolos contra su pecho, para su disgusto y vergüenza. Juntos, creo que tenemos la fuerza para lograrlo. El cuerpo de Cell había sido creado para muchas cosas. Sin embargo, sentarse cómodamente en una silla no parecía estar entre ellas. Era realmente extraño que, en su afán por crear un organismo aparentemente biológicamente perfecto con un vasto poder físico y mental, capaz de regenerarse de cualquier herida, aprender casi cualquier habilidad con suficiente esfuerzo y sobrevivir en cualquier entorno, Gero hubiera olvidado las cosas más simples, como la capacidad de sentarse. Había sido vergonzoso, como mínimo. Su primer intento de sentarse en una de las sillas de madera de Harold había sido un rotundo fracaso porque sus alas se extendían más allá de su cintura y se desprendieron del asiento antes de que su trasero pudiera hacerlo. Incluso después de desplegar las alas para evitar ese problema, su cola resultó ser demasiado grande y le estorbaba. Para resolver ese problema, el híbrido decidió enrollar su cola alrededor del torso como una bandolera. Para entonces, la pequeña familia aislada parecía estar pasándoselo en grande, riendo disimuladamente sin intentar herir los sentimientos de los alienígenas. A Cell no pareció importarle. Pero claro, el universo decidió corregirlo haciendo que la silla se rompiera bajo su peso cuando logró subirse. Vaya, la familia se rió muchísimo con eso. Al menos Harold no se había burlado de él por su fracaso, diciendo que las risas eran pura diversión. Y no parecía importarle la pérdida de la silla. Construir una nueva sería solo otra forma de ocupar su tiempo, como dijo. Cell se disculpó de todas formas y decidió levitar su cuerpo en posición sentada, impresionando bastante al trío. Eres un tipo impresionante, Cell, comentó María. A pesar de ser la esposa de los leñadores, parecía mucho más pequeña y delgada que él. Con solo 1,73 m y una melena rubia desaliñada, María parecía bastante fuera de lugar en estos gélidos parajes. ¿Qué trae a alguien como tú por aquí, precisamente? ¿Cómo iba a responder a una pregunta así?
La verdad era que estaba divagando, intentando distraerse de una masacre, mientras esperaba su batalla contra el único grupo de personas en el universo que podía impedir que cometiera un genocidio galáctico. Solo admirando el paisaje. ¡Qué buen momento! Respondió María alegremente. Olfateó el aire y se concentró en la gran olla de acero que hervía a fuego lento en la estufa. Ah, el guiso está listo. Querrás beberlo todo, te mantendrá caliente. Después de todo, estás desnudo, creo. Bueno, técnicamente lo era. Suponía. Pero de todas formas, no era como si hubiera nada sucio a la vista, así que Zell parecía no tener ni idea de lo que era la vergüenza cuando se trataba de su desnudez. María se apresuró a servir un humeante plato de estofado a cada persona en la modesta cabaña de madera. El líquido marrón y humeante estaba lleno de trozos de carne y verduras cortadas, todo mezclado para crear un aroma maravilloso que se filtraba por el aire. Bueno, ten cuidado con eso. No querrás quemarte la boca, ¿verdad? Tommy pareció no tomar en serio el consejo de su madre. Dio un sorbo rápido al caldo y lo escupió de inmediato con un gemido de dolor. Deberías hacerle caso a tu madre, hijo, siempre tiene razón, respondió Harold, dando unos golpes rápidos a la comida que tenía delante. Zell esbozó una leve sonrisa y decidió presumir un poco mientras estaba allí. Entrecerró sus ojos ámbar al observar el líquido que tenía delante y, de repente, agarró cada molécula del recipiente con sus habilidades psiónicas. La pequeña familia observó absorta cómo el líquido y todos los trozos de materia sólida que contenía levitaban del cuenco como si la gravedad hubiera dejado de afectarlos por completo. Sin dejar de sonreír ante sus propios trucos, Zell continuó moviendo el guiso por el aire con la mente y luego empezó a sorber ruidosamente la burbuja una vez que estuvo lo suficientemente cerca de sus labios. Obviamente, el calor no le preocupaba. ¡Qué genial! Exclamó Tommy, sonriendo mientras Zell bebía el guiso en el aire, como si fuera lo más normal del mundo. Eres un superhéroe. Tienes un montón de poderes geniales como esos. Zell sintió que el corazón se le llenaba de alegría ante el elogio, y esbozó una pequeña sonrisa antes de terminar su estofado. Un superhéroe, ojalá. Aunque algo se le hizo extrañamente claro a Zell mientras estaba sentado allí, se dio cuenta de que su deseo de destrucción, ese impulso de su programación, se sentía más débil de lo habitual. Estaba tranquilo, tenía el control. Estaba feliz. Harold soltó una risita y continuó comiendo su estofado con más normalidad. Parece que a Tommy le has cogido cariño, Zell. Siempre nos alegra dar la bienvenida a gente nueva, dado lo poco común que es. Así que siéntete libre de quedarte todo el tiempo que quieras. ¿De verdad estaría pasando esto? ¿Alguien se acercaba a él con un gesto de cariño? ¿Sería posible que no estuviera solo? Quizás era demasiado pronto para decir nada, quizás se estaba encariñando demasiado pronto con esa gente, pero la posibilidad de estar cerca de la gente era algo que Zell deseaba por encima de todo, al diablo con los protocolos sociales. Ese sí, me encantaría, dijo, esbozando la sonrisa más amplia y tonta que pudo. ¿Tienes el bípode ahí, verdad? Preguntó Ted, mirando a su amigo mientras rebuscaba entre las otras cápsulas que había recibido de su vendedor perfectamente legítimo. Sí, esta cosa pesa muchísimo, ¿sabes? Dijo el otro cazador mientras levantaba la voluminosa ametralladora ligera gris, ajustando el bípode y colocándola sobre dos rocas redondeadas. Ciertamente era un arma voluminosa, con su largo cañón metálico, su voluminosa culata de madera y el depósito de munición cúbico suspendido con capacidad para 60 balas bastante pesadas. ¿Por qué estamos susurrando ahora? Preguntó Jeb en voz baja. No voy a empezar a gritar, vociferar y llamar la atención de ese bicho raro, ¿verdad? Respondió Ted con un gruñido de fastidio. Finalmente encontró la cápsula correcta y la arrojó, creando una gran nube de humo azul al impactar contra el suelo nevado. Cuando los fuertes vientos del norte disiparon la nube, quedó claro que había comprado un lanzamisiles con una granada propulsada por cohetes bastante grande, con una calavera y huesos cruzados pintados en el arma, justo al lado del arma avanzada. Es increíble lo que se puede comprar cuando se busca en la página web adecuada. Nunca pensé que algún día tendría que usar este lanzamisiles, pero, bueno, no soy exigente. Después de esto, estaremos aquí, comentó Ted con una sonrisa irónica. La sugerencia bastó para agilizar los movimientos de Jeb, quien continuó preparando el bípode de la ametralladora ligera. La colina en la que se encontraban resultó ser un buen punto estratégico sobre la cabaña, y con su mira de hierro podría dispararle a Zell a través de una de las pocas ventanas de cristal.
Por supuesto, ninguno de los dos cazadores sabía lo inútiles que serían sus esfuerzos. Muy bien, quiero que pongas algo de eso, ¿cómo se llama? Para apagar el fuego en esa casa. Prepararé esto y lo dispararé cuando esté listo, dijo mientras levantaba el pesado lanzador. Jeva sintió en respuesta antes de volver a mirar hacia la casa. ¿Pero qué pasa con la gente de la casa? ¿A quién le importa? Probablemente ese bicho feo se los coma de todas formas. Madre mía, puedo decir sinceramente que es la primera vez que veo a alguien comer un guiso así, dijo María. Soltó otra carcajada y se recogió unos mechones de su pelo rubio detrás de la oreja. Deberías estar en el escenario o algo así, añadió. ¿Quieres más? Me queda un poco en esa olla que está en la estufa, por si acaso. Sinceramente, Zell ni siquiera necesitó la primera ración, por muy rica que estuviera. Aún así, estaba ansioso por complacer a estas personas que lo hacían sentir normal. Podía sentirse tranquilo con ellos y quería asegurarse de que esa sensación nunca lo abandonara. Ah, sí. Bueno, si nadie más la quiere, con gusto la terminaré por ti. María se levantó de su asiento, Tommy respiró hondo y el clic del gatillo fue captado por los sentidos agudizados de Zell. En el nanosegundo en que se apretó el gatillo, Zell se puso de pie y se giró hacia su atacante, con las alas desplegadas como escudos mientras las balas comenzaban a destrozar la ventana y las paredes de madera de la estructura. Las balas de grueso calibre atravesaron la madera como si las paredes fueran papel de seda mojado. El traqueteo del arma afuera sonaba como la madre de todas las tormentas, truenos y granizos golpeando el cuerpo aparentemente invulnerable de Zell. Harold se apresuró a meter a su hijo debajo de la mesa para protegerse, mientras María gritaba y se desplomaba junto a la estufa, incapaz de moverse por miedo a ser alcanzada por una bala perdida. Es el gobierno. Esos malditos agentes han venido a llevarse a Zell. Exclamó Harold por encima de la estridente lluvia de balas. Se movió agachado por el suelo, cogiendo su rifle de caza de encima de la repisa. Zell permaneció inmóvil e impasible mientras cada bala que lo impactaba se convertía en un trozo plano de metal, incapaz de perforar su reluciente piel metálica. En cuanto su enemigo se quedara sin munición y el riesgo para esta familia se eliminara, Zell se aseguraría de encargarse a ese individuo demente. Otro clic. Para algunos sería imposible oír por encima del estruendo de la ametralladora ligera, pero para alguien con un oído namekiano mejorado, no fue un problema oír el clic de otra arma. Por el rabillo de sus ojos monocromáticos, Zell pudo ver otra figura en la cima de la colina, portando un arma mucho más intimidante. En el instante en que el otro apretó el gatillo, Zell disparó un proyectil explosivo desde su ojo que apartó al cazador de la ametralladora ligera para darle un respiro. Presionó el pie contra el suelo de madera y se apartó para interceptar el impacto del RPG, con los brazos cruzados. La explosión reventó sus placas blindadas con un estruendo atronador, y el impacto causó una onda expansiva que amenazó con arrancar la cabaña de sus cimientos. Pero estaba seguro de haberlo logrado. Había impedido que el proyectil impactara a la familia. Estaban a salvo, se giró y entonces se dio cuenta plenamente de que no era así. No era necesario ser golpeado directamente por una explosión para que muriera, especialmente si se trataba de un ser humano frágil. La onda expansiva había lanzado a María hacia adelante y le había hecho estrellarse la cabeza contra la estufa. Un fragmento de metralla se había estrellado contra el cuello de Harold, dejándolo asfixiado, con espasmos y sangrando en el suelo. La fuerza de la explosión había despedido a Tommy de la mesa, y al parecer, el chico había sido golpeado contra algo que logró romperle el cuello. Zell contempló la destrucción con una creciente sensación de consternación y desesperación. Sus ojos comenzaron a lagrimear y sus brazos cayeron flácidos a sus costados. No lo entiendes. Yo te salvé, el combate fraternal llevaba ya varias horas, y ninguno de los Saiyajin parecía cansarse. Todo parecía ir en serio, pues ambos se contenían considerablemente mientras corrían de un lado a otro por el mirador. Aunque Kakaroto contenía gran parte de su poder, seguía impresionado por el ki que Raditz desplegaba. Para Kakaroto, no debería haber sido posible con esa forma de Saiyan ascendido, y aún así allí estaba, sin cansarse jamás, sin importar cuántas veces se golpearan en el templo. Había algo extraño en el rostro de Gohan cada vez que observaba a los hermanos, como si supiera algo que no iba a decir en voz alta. Kakaroto y Raditz se abalanzaron el uno contra el otro desde extremos opuestos del suelo de baldosas, gritando al unísono y cerrando los puños para asestar un golpe combinado.
Sus puños impactaron con una violenta onda expansiva que pareció sacudir todo el mirador, destrozando las baldosas blancas bajo sus pies y desprendiendo un destello dorado. Las ondas de luz dorada comenzaron a alejarse, y cuando los demás en el puesto de observación observaron bien el centro, pudieron ver los puños de Raditz y Kakaroto apretados, ambos hermanos sonriéndose mientras intentaban obligar al otro a retroceder. Parecía que ninguno podía dominar al otro en ese momento. HMPH. No está mal, hermanito, se burló Raditz. Esperaba que mi hermano mayor fuera más fuerte que esto, replicó Kakaroto. Con un gruñido, ambos se separaron de un salto, listos para volver a la carga, cuando una repentina y masiva oleada de ki se desató en otra parte del planeta. Una oleada de poder tan grande que no pudieron evitar notarla. Toda su alegría pareció abandonar a Kakaroto en ese instante, adoptando su personalidad más formal. Este era su trabajo, y cuando éste lo llamaba, no tenía tiempo para tomárselo a la ligera. Lo investigaré, dijo Kakaroto. Se llevó 2 dedos a la frente y se concentró en la fuente del extraordinario nivel de poder, antes de desvanecerse en el aire. Él se había movido tan rápido. Una velocidad increíble, alucinante. Había acortado la distancia entre la casa de madera en ruinas y la cima a un ritmo tan veloz que Hep tardó unos instantes en registrar el golpe que le cortó ambas manos a la altura de la muñeca. Se quedó allí tendido, jadeando mientras sus muñecas escupían rojo fundido sobre la nieve, antes blanca. La conmoción impedía que el dolor lo venciera y lo mantenía inconsciente del forcejeo de Ted. Había sido trivial para Cell inmovilizar al otro cazador, no solo por su fuerza sobrehumana sino también porque su altura antinatural y su peso impresionante harían muy difícil que cualquiera lo moviera de encima cuando lo tuviera inmovilizado. Cell presionó las palmas de las manos contra el cuello de Ted, aplicando la fuerza justa tras las manos para cortarle la circulación e impedirle respirar, pero sin correr el riesgo de romperle la columna vertebral accidentalmente. Luego, muy gradualmente, comenzó a usar las gemas en sus manos para robarle energía. Podía controlar la velocidad del proceso de robo de energía para contrarrestar la poca energía que potencialmente podía extraer de esta persona miserable y repugnante. La energía que le daba vida a Ted le estaba siendo arrebatada poco a poco, y solo podía emitir jadeos silenciosos y ahogados por las oleadas de dolor que irradiaban por todo su ser. Parecía envejecer años en segundos, la piel se arrugaba y canosa, el cabello se le caía y se convertía en tenues mechones blancos. Sus ojos se hundían en las cuencas de sus ojos, sus huesos se volvían frágiles y comenzaban a desintegrarse en polvo. Sus órganos fallaban y comenzaban a descomponerse, mientras el cazador parecía pudrirse vivo de adentro hacia afuera. Kakaroto se materializó detrás de Cell justo cuando Ted le arrebataba la última energía. El imponente híbrido se levantó lentamente, aparentemente sin notar la llegada del Saiyajin. Kakaroto miró a su alrededor, con los ojos desorbitados por un horror creciente. Primero vio la choza en ruinas y los cadáveres que contenía, luego el cuerpo destrozado justo a los pies de Cell. Finalmente, divisó al individuo mutilado, mirando con los ojos abiertos sus muñones mutilados como manos. Cell, ¿qué demonios pasó aquí?, preguntó en silencio y en shock. Cell no le prestó atención. Todo su cuerpo permaneció rígido como una estatua, y sus brillantes ojos húmedos se posaron en la otra figura, Hep. Sus ojos chisporrotearon con un poder sobrenatural y 2 rayos de calor salieron disparados, vaporizándolo instantáneamente a él y al campo de nieve roja que había estado frente a él. Se movió con tal velocidad que Kakaroto, en su estado de shock actual, no pudo reaccionar en absoluto, solo jadeó y retrocedió conmocionado cuando otro cuerpo se sumó al recuento. Kakaroto se abalanzó hacia adelante, listo para intentar estrellar a Cell contra la pared y contenerlo. Hubo una repentina explosión de poder puro, la misma oleada de ki que Cell había liberado en cuanto fue plenamente consciente de lo que le había sucedido a la familia. El poder que la ocasionó sacudió toda la ladera de la montaña y empujó a Kakaroto varios metros hacia atrás, lejos del golpe invisible. La sorpresa dejó a Kakaroto con los ojos abiertos, mirando a Cell en shock. Aunque ni siquiera estaba usando la mitad de su poder de Super Saiyan en ese momento, Kakaroto aún era consciente de sus límites. Esto le ayudaba a comprender la ventaja que Cell aún tenía sobre los demás, una diferencia casi como la noche y el día. Te aconsejo que te alejes de mí, dijo Cell, con una voz desprovista de toda emoción, casi mecánica. No quiero ser responsable de lo que pueda pasar si siento la necesidad de defenderme. La amenaza era bastante obvia, pero el hecho de que viniera de una criatura que hasta ahora se había arrepentido de su naturaleza destructiva, era impactante. ¿Quiénes son? ¿Eran esas personas?
Logró preguntar. Esos 3 eran una familia. Me mostraron bondad. Ya están muertos. Esos 2 son asesinos, me aseguré de castigarlos con justicia. Miró al Saiyajin de nuevo. Eso no viene al caso. Tú y los de tu especie solo tienen unos días para prepararse. Si no tengo un oponente a las 12 en punto del día señalado, aniquilaré todo este continente. Quedas advertido. Bien, dijo Kakaroto finalmente, demasiado aturdido por el repentino cambio de actitud y la exhibición de sangre como para sentirse realmente indignado e insultado. Seiya sintió y, de repente, una serie de piezas diagonales entrelazadas de metal azul marino oscuro surgieron y le cubrieron la nariz y la boca, similares al protector facial que Kohler había usado en su Kindie. Dicho esto, Cell dejó que su aura impía lo envolviera como un tornado de fuego y relámpagos y luego despegó, volando por los aires como un cohete, precipitándose hacia las coordenadas registradas de su arena. Kakaroto se quedó hipnotizado mientras observaba al alienígena desaparecer en la distancia, convirtiéndose en un simple punto que también parecía desvanecerse en el horizonte. Kakaroto echó un vistazo fugaz a la choza en ruinas y a las figuras fallecidas que albergaba, sintiendo lástima por ellas. El guardián de la tierra, no podía proteger a toda su gente. Decidió encontrar sus nombres de alguna manera, pues si se presentaba la oportunidad de invocar a Shenron, debía asegurarse de que esta familia volviera en el proceso. ¡Qué muerte sin sentido! Volvió a concentrarse en el lugar al que Cell había volado. No solo era más poderoso de lo que Kakaroto había creído inicialmente, sino que ahora, cualquier remordimiento que pareciera tener, lo había abandonado por la muerte de esa familia. Los demás no estarán contentos con esto. Esa noche, de vuelta en el mirador, Kakaroto se había asegurado de reunir a todos para explicarles la situación. Incluso quienes no eran guerreros, Bulma, Gero, Hachiko y Nanamaru, se habían reunido para escuchar las sombrías noticias. Y eso fue lo que pasó. Ahora ha cambiado, parece más despiadado y decidido que cuando hablé con él por primera vez. Lo que sea que haya pasado ahí fuera pareció dejarlo sin emociones, dijo Kakaroto con un suspiro reservado. Y con el poder que desprendía ahí fuera, incluso con el día extra que tengo en la cámara del tiempo, no creo que pueda alcanzar ese nivel a tiempo. Gero reflexionó sobre la extraña situación antes de mirar a los demás. Supongo que su drástico cambio mental es comprensible hasta cierto punto, comenzó. Después de todo, las emociones son completamente nuevas para él. Poco a poco, ha ido descubriendo y tratando de comprender los sentimientos que surgen naturalmente en los seres vivos a lo largo de sus primeros años de vida, y sufrir una oleada masiva y repentina de una emoción negativa como la culpa, la tristeza o la ira probablemente fue demasiado para él. Si tuviera que adivinar, me imagino que simplemente, selló sus emociones y dejó que la lógica de su máquina se apoderara de su cuerpo. Entonces, ¿por qué nos das tiempo para prepararnos?, preguntó Raditz, cruzándose de brazos. Parecía menos dispuesto a presumir de su aumento de poder ahora, aunque aún le quedaba un día para usar la cámara del tiempo. De nuevo, esto es pura conjetura por nuestra parte, intervino Hachiko. Pero solo podemos suponer, ya que no podemos examinarlo internamente. Una parte de él, por pequeña que sea, aún quiere cumplir la promesa que hizo de ganar tiempo para todos ustedes. Supongo que darnos ese tiempo es mejor que nada, dijo Nam, suspirando y frotándose el puente de la nariz. Estaba muy cansado, no solo física, sino también mentalmente. Parecía que desde que Colt / Ginyu había llegado a la Tierra hacía tantos años, el grupo no había hecho más que luchar y entrenar, y cualquier victoria que conseguían se convertía en un desafío aún mayor. Extrañaba su hogar y a su esposa. ¿Y entonces por qué nos quedamos aquí parados?, preguntó Kiki, con cara de fastidio. Quiten los pulgares del culo y volvamos al entrenamiento. El destino del mundo está en juego. Espetó. Raditz pareció ligeramente nervioso por el arrebato de agresión. Su corazón se aceleró y sintió un calor intenso en las mejillas. Le dedicó a su novia una sonrisa bastante sucia mientras Kakaroto ponía los ojos en blanco. Me encanta cuando se enfada. Te diviertes con las cosas más raras. El niño Saiyajin temblaba con una ira creciente, visiblemente frustrado por el entrenamiento de hoy. Con 5 años, Kakaroto aún no se había librado de las ataduras que su cápsula espacial había programado en su cerebro. Y parecía que aún le faltaba tiempo para comprender y apreciar genuinamente las enseñanzas espirituales que recibía. Kami estaba justo frente a él, a solo unos metros. En su mano nudosa y arrugada sostenía su bastón de madera, mientras que la otra descansaba tras su espalda.
Sus ojos sabios observaban cada tic y espasmo que recorría el cuerpo del niño, esperando a que hiciera un movimiento contra él. Tranquilízate. Tu ira te llevará a cometer errores descuidados, comentó. Eso hizo gruñir a Kakaroto, quien se lanzó hacia adelante tan rápido como pudo. Empezó a lanzar puñetazos y patadas a tal velocidad que dejó en ridículo a los atletas más rápidos del mundo. Cada miembro se movía como un borrón mientras intentaba desesperadamente golpear al viejo Namekiano, quien parecía capaz de sacudirse y esquivar cualquier intento de golpe. Kakaroto era ciertamente rápido, pero seguía siendo el alumno del maestro de Kami. Ni siquiera había terminado de recibir lecciones de Korin, así que Kami dudaba que tuviera que preocuparse por ser superado aún. El Saiyajin, molesto, se lanzó de nuevo hacia adelante, pero Kami se deslizó hacia un lado. Para sorpresa del anciano, giró repentinamente y le lanzó una patada bastante potente que apenas pudo esquivar doblándose ligeramente hacia atrás. Impresionante. Si no hubieras estado tan enojado, quizá no lo habría visto venir. Kami golpeó al Saiyajin en la espalda con el dedo índice izquierdo. La fuerza sobrehumana del golpe lo lanzó hacia atrás hasta que se estrelló de cara contra uno de los árboles que crecían en la terraza, lo suficiente como para romper la gruesa corteza de madera. Kakaroto golpeó el suelo de baldosas con un plof brusco, presionando su rostro contra la superficie de cerámica. Su sangre Saiyajin lo impulsaba a seguir luchando, y rápidamente se puso de pie. Miró fijamente al sonriente Namekiano, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Maldita seas, te venceré, lo juro. Se lanzó hacia adelante, con el cuerpo radiante de ki latente, mientras se esforzaba al máximo. Kami se quedó inmóvil como una estatua mientras su alumno corría hacia él, y de repente, barrió el suelo con su bastón a una velocidad que el niño Saiyajin ni siquiera pudo ver. Lo derribó y lo lanzó en espiral hacia adelante hasta que Kami lo golpeó en la espalda con la culata de su bastón y lo usó para inmovilizar a Kakaroto contra el suelo del templo flotante. Sí. Sí, me vencerás en el futuro, con eso cuento, dijo Kami con calma, sujetando a Kakaroto bajo su bastón con el mínimo esfuerzo. Llegará el día en que amenazas aún más fuertes que yo me acerquen, en que no pueda proteger este planeta. Y ahí es donde entrarás tú. Tendrás éxito donde yo fracase, de eso estoy seguro, dijo. Dicho esto, levantó su bastón con calma y se dirigió a su palacio. Kakaroto lo vio irse con los ojos muy abiertos y confundidos. ¿Qué quería decir ese viejo estúpido con eso? TCH, nadie es más fuerte que tú, y creo que yo tampoco quiero serlo, murmuró, sin darse cuenta de que Kami lo oía perfectamente. Ese recuerdo era el que Kami recordaba al despertar esa mañana, y qué extrañamente profética le pareció esa declaración al recordarla. Hoy se decidiría el destino del mundo, y a pesar de todo su entrenamiento, Kami dudaba que pudiera hacer algo para proteger el planeta del que juró ser su guardián. Había sido el primero en levantarse esa mañana, lleno de miedos, ansiedades y sentimientos de incompetencia. En sus 300 años en este planeta, había luchado contra Garlic y su ejército de la oscuridad, había aplastado a la partida de guerra Dregma, fue quien cargó con el peso del horno de las 8 divisiones y lo obligó a alinearse con Anim cuando el demonio terrible Kramos intentó romper la barrera entre el mundo real y el otro mundo. Sin embargo, mientras volaba solo por el aire frío, cuando pensaba en todas esas hazañas, todas las cosas que había hecho para proteger este mundo, se sentía tan poco importante cuando se enfrentaba a una criatura como Cell. Se sentía poco importante. Kami supuso que no debería haberse sorprendido. Hacía tiempo que se había quedado atrás de su hijo adoptivo, como siempre supo que ocurriría. Solo deseaba poder seguir siendo relevante, ser un aliado fiel al lado de Kakaroto. Pero ni siquiera podía serlo. Había llegado a su límite, por así decirlo. Por supuesto, era el Namekiano más fuerte de la historia. Claro que sí, pues estar compuesto por 3 seres le otorgaba a su cuerpo un potencial mucho mayor. Ahora era más fuerte que Freezer. Probablemente también podría derrotar al Rey Colt. Pero en su punto más fuerte, no se comparaba con un Super Saiyajin del calibre de Kakaroto. Durante este último período de entrenamiento, su cuerpo simplemente dejó de fortalecerse. Por mucho que aumentara la gravedad, por mucho que levantara pesas, su cuerpo se negaba a aumentar su potencia. Incluso los humanos también estaban llegando a sus límites. Sus cuerpos naturales eran simplemente incapaces de elevarse más. Era degradante, como mínimo, que las personas que amenazaban su mundo pudieran ver su poder crecer hasta alturas aparentemente infinitas mientras él permanecía estático. Kami mordió el labio inferior antes de reducir la velocidad de su vuelo al ver las afueras de la arena de Cell.
El híbrido se había esforzado mucho por marcar el área, usando sus poderes para destruir todo en un radio de 1 milla de la arena metálica, dejándola rodeada por un anillo de tierra quemada y sin vida. El namekiano entrecerró los ojos y los posó en la distante e inmóvil figura de Zell. Al parecer, los demás aún se estaban preparando, así que Kami emprendió el vuelo de nuevo hacia la arena. Aterrizó silenciosamente justo fuera del perímetro metálico, con la mirada fija en la silueta de Zell. Al principio, el híbrido no se movió, pero finalmente fijó su atención en la figura desgarbada de piel verde. Esos ojos naranja intenso y la máscara metálica se combinaban para crear un efecto bastante desconcertante, una máscara que ocultaba cualquier rastro de humanidad que su rostro pudiera haber albergado en el pasado. ¿Deseas ser mi primer oponente? La pregunta lo sorprendió bastante, y Kami, sinceramente, no supo qué pensar. ¿Cómo respondería siquiera? ¿Qué sentido tendría luchar contra esta criatura, si seguramente no tenía ninguna esperanza de victoria? Aún así, eran las 11:50 am, y estaba seguro de que Zell no iba a esperar a que los demás terminaran de prepararse. Y además, si al menos pudiera dejar que los demás vieran cómo se libraba esto, podría ser útil al grupo. Sí, dijo, poniendo un pie firmemente sobre el anillo. Sí, quiero. Zell asintió y caminó en silencio hacia el extremo opuesto de la arena, antes de girarse y adoptar una postura de combate, con un brazo erguido para protegerse la cara y el otro apoyado en el abdomen, con las piernas agachadas y la cola enrollada en la espalda. Una postura extraña, como mínimo, pero era evidente que luchaba con una mezcla de estilos de lucha con los que había nacido. Kami entró de lleno en la arena y dejó las manos a los costados. Un aura blanca se formó lentamente alrededor de su cuerpo, y con un fuerte gruñido, sus músculos se expandieron con una fuerza repentina, el poder recorriendo cada célula de su forma alienígena. Dejó de aumentar su poder después de unos segundos, sus músculos seguían hinchados por su ki. Había crecido, pero no tanto como, digamos, un Saiyajin ascendido. Un modesto multiplicador de poder, comenzó Zell, mientras las computadoras en sus ojos escaneaban la postura de combate del namekiano y analizaban su ki. Aún así, me intriga la idea de luchar contra ti. Mis registros indican que eres el que tiene más experiencia en tu grupo. Se produjo una repentina ondulación en el espacio a un lado de la arena, cuando Kakaroto, Krillin y Ten emergieron repentinamente de la teletransportación. Gohan, Tan y Pinam se teletransportaron en una fracción de segundo, seguidos poco después por Raditz, Kiki y Android 16. Kakami. Exclamó Kakaroto. ¿Qué haces ahí? ¿En serio no piensas luchar contra Zell solo? Se había preocupado al despertar y ver que Kami no estaba en el mirador. Necesito probar esto, dijo Kami, mirando a su hijo adoptivo. No creo que lo entiendas si te lo explico, pero, solo entiende que esto es algo que simplemente tengo que hacer. ¿Por qué lo enfrentamos uno a uno? Se burló Raditz. Podríamos destruirlo si nos unimos y lo eliminamos de un solo ataque combinado, explicó el Saiyajin de pelo largo, mirando fijamente a la entidad mutada. Ante eso, los ojos ámbar de Zell parecieron intensificarse aún más, como si el fuego del infierno ardiera en sus pupilas. Te aconsejo que mantengas la distancia y no interfieras. Quiero calentarme luchando uno contra uno. Si intentas un ataque en grupo, las consecuencias serán graves. Y mi deseo es luchar contra él solo, respondió Kami con gravedad, volviendo su atención a Zell. A Kakaroto no le gustó nada. El anciano era su padre en todo menos en el ADN, pero lo respetaba demasiado como para intentar detenerlo o decir que no era lo suficientemente fuerte para esto. No dejaría que el veterano muriera, pero quería que Kami demostrara lo que fuera que sintiera que debía demostrar. Asintió y puso una mano sobre el hombro de su hermano, reteniéndolo por el momento. Kami respiró hondo y cerró los ojos, despejando su mente de dudas y preocupaciones. No se engañaba. Sabía perfectamente que no se adjudicaría ninguna victoria, pero al menos los demás verían cómo luchaba Zell para poder superarlo. Abrió los ojos de nuevo y los posó sobre la figura inmóvil de Zell. Entonces, de repente, se lanzó hacia adelante tan rápido como pudo, desatando un estruendoso estallido sónico que sacudió el paisaje carbonizado que los rodeaba. Sus antebrazos chocaron con la fuerza suficiente para liberar un estallido aún más fuerte, capaz de destrozar el acero, pero la arena bajo sus pies permaneció firme. Kami esquivó hacia atrás, evitando por poco que la cola de Zell le arrancara la cabeza de un puñetazo. Se vio obligado a ponerse a la defensiva, lanzándose hacia atrás para esquivar una ráfaga de apuñalamientos de la cola puntiaguda de Zell.
Un golpe ascendente falló su rostro por escasos centímetros, y la velocidad del golpe le abrió un corte en la mejilla derecha que manó sangre purpúrea por un lado de su cara. Con reflejos ultra rápidos, Kami agarró a su enemigo por la cola y lanzó un grito potente, usando sus músculos mejorados para girar a Cell por la cola y liberarlo. Su impulso lo lanzó por toda la arena, dándole a Kami la oportunidad de extender una mano y disparar una bola roja de ki desde la palma con un grito potente. El orbe, del tamaño de una pelota de baloncesto, se movió más rápido que una bala y explotó contra el torso de Cell, envolviéndolo en un campo de calor y humo que liberó temblores sordos por todo el paisaje. Cell irrumpió entre el humo, con oleadas de calor emanando de su cuerpo. Ni un rasguño. Sus nudillos impactaron contra la mandíbula de Kami en un golpe rápido que le roció la boca con sangre y saliva. El golpe hizo que Kami retrocediera un paso, y con una velocidad y destreza sobrehumanas, su cola se enroscó alrededor de su tobillo izquierdo y lo arrancó del suelo con un movimiento fluido. Aplastó a Kami de cara contra las baldosas gris oscuro. La nariz del namekiano se quebró contra la superficie y la sangre le manó hasta el labio superior. Mantuvo la cola firmemente agarrada y volvió a azotar a Kami, esta vez de espaldas, antes de azotar con la cola hacia arriba y lanzar al alienígena de piel verde por los aires. El híbrido saltó rápidamente tras él, y a Kami le costó un gran esfuerzo detenerse en el aire. Cruzó los brazos frente a la cara y emitió un fuerte gruñido por la sacudida del impacto. Sus brazos musculosos apenas pudieron resistir el impacto del pie de Cell. Ambos se lanzaron de nuevo contra el otro, y Kami desató una rápida lluvia de puñetazos, cortes y patadas. Desafortunadamente, cada ataque que lanzaba parecía ser bloqueado, parado o interceptado con perfecta precisión y sincronización. Kami presionó el ataque, pero sus ojos se agrandaban gradualmente en una creciente sorpresa. No se trataba solo de una velocidad superior, sino que Cell predecía a la perfección cada movimiento que Kami podía lanzar. Lanzó un fuerte grito y blandió la mano en un golpe de karate descendente, solo para que se estrellara contra la muñeca derecha de Cell. Su mano izquierda se lanzó hacia adelante y se estrelló contra el abdomen de Kami con tanta fuerza que lo dejó sin aliento, con los ojos del Namekusei desorbitados por el golpe. Con su oponente alienígena brevemente aturdido, Cell desapareció y reapareció justo detrás de él. Extendió una mano y golpeó al namekiano mayor en el omóplato con un rápido movimiento de su dedo, con la fuerza de una bala de cañón, lanzándolo directamente a la arena. Kami se estrelló contra la arena, rebotó contra el suelo casi indestructible una, dos y tres veces antes de derrapar y detenerse de espaldas. Hizo una mueca de dolor y se incorporó en silencio, observando cómo Cell aterrizaba a pocos metros de distancia. Fue al obligarse a levantarse que Kami pareció comprender por fin cómo sus ataques eran contrarrestados con tanta facilidad. Sí, debería haberlo previsto. Cell usaba los mismos estilos de lucha que todos, así que tenía sentido que conociera el estilo de lucha preferido de Kami y cómo contrarrestar sus golpes físicos. Cell caminaba lentamente hacia él, y Kami tuvo que preparar un contraataque con rapidez. Quizás conocía el estilo de lucha de Kami, pero reconocía los de Nail y el Rey Piccolo. Se lanzó hacia adelante a gran velocidad, con el puño derecho apuntando hacia adelante, hacia la cara del híbrido. El mutante levantó el brazo para bloquear, pero se dio cuenta demasiado tarde de que era una finta. El otro brazo de Kami se estiró a velocidades supersónicas y se estrelló directamente contra el estómago de Cell. El golpe hizo que Cell se estremeciera visiblemente, retrocediendo unos pasos. Aprovechando su ventaja, el corpulento namekiano se lanzó de nuevo hacia adelante y asestó a su oponente tres rápidos puñetazos en la cara, cada uno con la fuerza suficiente para derribarlo un paso más, incluso formando pequeñas grietas en la parte blindada de su cabeza. Cell extendió el brazo a ciegas en un ataque de barrido, pero su oponente cayó rápidamente al suelo de la arena, con las palmas de las manos apoyadas. Las piernas de Kami se estiraron con una gran ráfaga de velocidad, y sus talones impactaron contra el cráneo de Cell con la fuerza suficiente para derribarlo. Entonces, Kami se impulsó rápidamente y voló por el aire hasta quedar por encima de Cell, lanzando una ráfaga de luz blanca desde sus ojos que explotó contra el torso de Cell y lo estrelló contra el suelo de la arena. «De verdad lo está haciendo», exclamó Krilin. «De verdad le está haciendo daño», añadió, sonriendo de oreja a oreja como un niño en Navidad. «Vamos», gritó Kiki, observando con pura emoción desenfrenada cómo Kami seguía cargando contra Cell, logrando asestarle unos cuantos golpes más, ataques con los que no estaba familiarizado en absoluto. Sin embargo, Kakaroto no parecía muy convencido. Observaba sin pestañear.
conocía al anciano mejor que nadie y sabía cuánto se esforzaba Kami para presionar el ataque. Había aprovechado su entrenamiento para maximizar la eficiencia de su forma de poder, y aunque podía usarla durante bastante tiempo, Kakaroto sabía perfectamente que no podía usarla indefinidamente. Tarde o temprano, su mentor se cansaría, aunque eso no importaba. Cell, por alguna razón, se estaba conteniendo bastante. Los dos guerreros pronto se enfrentaron por la arena, intercambiando ráfagas de golpes tan rápidas y furiosas que el ojo humano no podía percibirlas. Kami lo daba todo, luchando al 100% de su poder, mientras que Cell parecía usar una fracción desconocida de su considerable poder. Ninguno parecía capaz de romper la guardia del otro, y parecía que Cell comenzaba a comprender las tácticas y movimientos extraños de Kami, ahora capaz de interceptar y bloquear los poderosos golpes. Su frente chocó con la de Kami, golpeándolo con tanta fuerza que le dejó un moretón morado oscuro en la frente verde y lo hizo tambalearse hacia atrás. Antes de que pudiera enderezarse, golpeó repentinamente a Kami en la mandíbula con el dorso de los nudillos, con tanta fuerza que lo envió al suelo en espiral, deteniendo la caída apenas presionando una palma contra el suelo de baldosas de la arena. Cell levantó un pie, a punto de aplastarle la cabeza a su enemigo, pero las antenas del Namekiano apuntaron hacia afuera y lanzaron rayos gemelos contra su enemigo mutante. El rayo dio en el blanco, los músculos de Cell se tensaron y se sacudieron por la onda eléctrica, y un gruñido de dolor surgió de su garganta. En el blanco. Gruñó Kami, antes de abalanzarse sobre el bioandroide. Puños verdes golpearon el rostro de Cell en una rápida lluvia de puñetazos, cada uno con tanta furia que un simple humano habría quedado reducido a pasta solo por la onda expansiva. Otro puñetazo, un codazo giratorio al costado del cuello, una patada hacia atrás a las costillas. Kami aplicaba a cada golpe la mayor fuerza posible, y sus esfuerzos parecían dar sus frutos. Varias grietas y abolladuras se formaban en la armadura de Cell. Se dispuso a atacar de nuevo a su enemigo, pero el mutante se apartó a una velocidad vertiginosa. Su puño se estrelló contra el estómago de Kami con tanta fuerza que sacudió toda la arena y le provocó un chorro de bilis que le salpicó los labios agrietados. Un rayo se arqueó sobre los nudillos de Cell y una gran explosión de ki surgió de sus dedos apretados. La explosión resultante lanzó a Kami hacia atrás con grandes quemaduras humeantes en su musculoso torso verde. Kami logró detenerse de golpe, jadeando levemente por el impactante dolor que le produjo ese único rayo de ki. Su factor de curación cerraba gradualmente sus heridas, pero también debilitaba aún más su ki. A estas alturas ya debes saber que esta es una pelea que no puedes ganar bajo ninguna circunstancia, comentó Cell con naturalidad mientras se acercaba al Namekiano, herido y sangrante. Me metí en esto sabiendo perfectamente que no tenía ninguna esperanza de ganar, respondió Kami. Extendió la mano y, con indiferencia, arrancó la parte superior restante de su ji blanco, dejando que la suave brisa se llevara la tela destrozada e inútil. Pero si no lo intento, ¿de qué sirvo? Se lanzó hacia adelante con otra onda expansiva de velocidad, ondulando y azotando el aire violentamente. Levantó el brazo y lo blandió con un violento tajo, con el objetivo de partir el cráneo de Cell por la mitad, desde la frente hacia abajo. La mano de Cell se disparó y agarró a Kami por la muñeca a mitad del ataque. La sacudida estremecedora del impacto abrió pequeñas grietas bajo sus pies. Kami se estremeció al sentir un dolor abrasador que le recorrió todo el brazo. El simple hecho de tocar la maldita gema en la palma del híbrido le quitaba energía, y ese agarre tenaz lo mantenía firmemente sujeto. Sin querer arriesgarse, Kami lanzó un grito y blandió el otro brazo hacia su muñeca, cercenándole la mano de un solo golpe. Los espectadores, con la excepción del siempre estoico androide 16, quedaron boquiabiertos. Incluso Cell se quedó atónito, tropezando ligeramente y soltando la mano cercenada del Namekiano. Un momento para atacar, probablemente el último que Kami tendría si su energía seguía disminuyendo. Extendió el brazo, enviando un chorro de sangre púrpura directo a los ojos de Cell. La macabra capa lo hizo gritar de dolor y cubrirse los ojos con las palmas. Una nueva mano surgió rápidamente del muñón mutilado de su brazo, salpicando ácido al suelo mientras el alienígena herido corría tras su enemigo herido. Se estabilizó y luego golpeó la espalda de Cell con ambos pies con tanta fuerza que lo derribó y salió disparado hacia el cielo. El aura blanca de Kami se desplomó, y cada vena afloró a la superficie de su piel. Tenía una oportunidad, y simplemente no podía fallar. Extendió ambas manos mientras todo su cuerpo brillaba al rojo vivo, convocando hasta la última gota de ki que aún conservaba.
La misma ráfaga que había usado para acabar con Lord Slug, el ataque que había demostrado ser lo suficientemente poderoso como para aniquilar al último gran enemigo contra el que había luchado en solitario. Quizás el destino le sonriera y repitiera el mismo incidente aquí y ahora. El trueno del cielo. La explosión estalló con una gran ola de luz blanca que consumió por completo la zona, con un brillo tan intenso que parecía como si una nueva estrella hubiera nacido en ese mismo instante. El aura del Namekiano se disparó junto con un monstruoso rayo de luz que se elevó y se estrelló contra la espalda de Zell con la fuerza de un tren de carga, impulsándolo cada vez más alto hasta que su cuerpo fue lanzado más allá de las nubes. El suelo temblaba a kilómetros de distancia, amenazando con destrozar las placas tectónicas bajo sus pies. Sin embargo, Kami persistió, incluso mientras sus aliados en la arena luchaban por mantenerse en pie y no quedar cegados por el glorioso destello blanco. Un largo gruñido salió de la boca de Kami, y una repentina espiral de luz dorada recorrió la longitud de su poderosa explosión. El rayo impactó la columna vertebral de Zell, combinándose con el núcleo principal de su onda de ki y provocando una explosión gigantesca en el cielo. El resplandor solo aumentó con su intensidad cegadora, y la gran explosión impactó con tal fuerza que provocó temblores atronadores que impactaron la tierra y abrieron grandes fisuras en la roca. La luz se apagó lentamente, y el contraste hacía que pareciera casi de noche, a pesar de ser apenas el comienzo de la tarde. Olas de calor persistían en el cielo, y todas las nubes habían desaparecido, salvo la red de humo y ceniza que llenaba el cielo donde había estado Zell. Kami jadeó suavemente, con los músculos hundiéndose mientras se balanceaba. Eso fue todo lo que pude hacer. Un pequeño pulso atravesó el cielo, disipando el humo en un solo movimiento. Allí estaba Zell, herido pero aún con vida. Sus cuernos se habían derretido por la mitad por la onda de ki, y varias quemaduras se habían formado a lo largo de su caparazón blindado. Su ala derecha había volado por la mitad y la punta de su cola había quedado destrozada cuando la explosión del rayo lo alcanzó. Al aterrizar a pocos metros de él, el Namekiano gruñó e intentó erguirse de nuevo, pero sus fuerzas flaquearon y se dobló en una angustia creciente. Cada músculo, cada célula solitaria de su cuerpo, había sido sacudida por su último ataque desesperado, una ráfaga que solo sabía usar si estaba seguro de que podría terminar la batalla. Ahora solo había agitado levemente al híbrido. Fue un ataque impresionante, elogió Zell. Si no me hubiera apartado al instante, ese rayo podría haberme atravesado. Imagino que varias hebras de tu ráfaga ya se están disparando al espacio. Dejó que sus ojos ámbar recorrieran el cuerpo de Kami, notando el poco ki que le quedaba a su enemigo. Lamento decir que durante todo este tiempo solo he usado un tercio de mi poder máximo. La revelación hizo que el anciano Namekiano se encogiera, con la mirada fija en el suelo mientras gotas de sangre púrpura salpicaban de sus heridas el suelo de la arena. ¿Solo un tercio, preguntó en voz alta. Así que eso es todo lo que este viejo y marchito puede hacer. Quizás debería simplemente tumbarme y morir. El aire alrededor de Zell se onduló con una creciente sensación de calor, y los aliados del Namekiano a un lado de la arena se prepararon. Kakaroto apretó los dientes, fulminando con la mirada al mutante mientras su poder aumentaba con tanta fuerza que el páramo local se estremeció violentamente. Su aura dorada brotó de su piel metálica e iluminó todo su cuerpo. Un rugido prolongado escapó de la boca del híbrido mientras alcanzaba exactamente el 50% de su potencia máxima. Su creciente poder hizo que sus heridas sanaran a un ritmo acelerado, y todo el daño infligido pareció desvanecerse. Finalmente, las ráfagas y vendavales de su creciente ki se calmaron, y Zell dejó que sus ojos monocromáticos se posaran en su oponente. En un instante, acortó la distancia, propinándole un puñetazo en la cara al alienígena verde, derribándolo. Zell fue rápido para interceptarlo, corriendo junto a Kami antes de golpear con el codo y estrellar a su herido y exhausto enemigo contra el suelo metálico con tanta fuerza que Kami aulló con creciente dolor e indignación. Luchaste bien. Mejor de lo que muchos podrían esperar, dijo Zell en voz baja y monótona. Levantó el brazo y apretó los dedos con fuerza. Las puntas de las garras brillaban a la luz del sol que se desvanecía. Kami respiró hondo, sabiendo exactamente qué vendría después. Luchaste bien, así que mereces una muerte rápida. Su brazo descendió con una explosión sónica a toda velocidad, y se produjo una repentina sacudida y ondulación en el espacio mismo. Los ojos de Zell se abrieron de par en par, y percibió claramente una gran presión sobre su antebrazo, impidiéndole asestar su golpe de gracia. Suficiente.
Dedos pálidos se clavaron en su brazo con tanta fuerza que formaron pequeñas grietas en la superficie, y un pálido brillo dorado de Super Saiyan se reflejó en su cuerpo. Cell se giró para ver a Kakaroto con el brazo completamente en su lugar, con las garras a escasos centímetros de la garganta de Kami. Ahora seré tu oponente. Con la visión borrosa, Kami apenas pudo reconocer a Kakaroto de pie junto a él, con su hijo adoptivo con una expresión que parecía estar a medio camino entre el dolor y la ira ciega. Soltó la muñeca de Cell, dejando que el híbrido retrocediera, mientras Kakaroto alzaba el delgado cuerpo de Kami en sus brazos. Está bien, estarás bien, dijo Kakaroto en voz baja. Lo siento, graznó Kami, mientras luchaba por controlar su respiración entrecortada. Intenté demostrar que aún podía ser útil. Para ti y para todos los demás, parece que ya no estoy en mi mejor momento, ¿eh? Hizo una mueca e intentó incorporarse ligeramente. Supongo que solo soy un fracaso. No hables así, suplicó Kakaroto, y su ira se transformó gradualmente en tristeza ante la confusión de su mentor. Quizás debería haber sido consciente de cómo se sentían los no Saiyajin, de cómo simplemente no podían aumentar su fuerza con tanta facilidad. Debería haber prestado más atención, eres el mejor mentor que he tenido, eres quien me hizo quien soy hoy. Te necesito, Kami. El anciano namekiano soltó una carcajada entrecortada. Un poco de sangre púrpura manaba de su labio roto, pero pareció ignorarlo. Tal vez, es poderoso, Kakaroto, más poderoso que cualquier cosa que haya imaginado, debes ganar. Kakaroto asintió y luego le entregó a Kami al imponente androide 16. Cuidaré bien de él, no te preocupes, dijo el gigante pelirrojo con calma. Mentor y estudiante intercambiaron miradas, deseándose en silencio mucha suerte. Las nubes se dispersaban cuando Kakaroto se giró para encarar a Cell, iluminando la arena ligeramente iluminada mientras el Saiyajin se acercaba, aún resplandeciente con su poder de Super Saiyajin. Mientras tanto, 16 depositó a Kami en un terreno llano, mientras varios guerreros miraban al namekiano herido y luego a la pelea que estaba a punto de comenzar. Sacó un pequeño estuche rígido verde de su cadera derecha y lo abrió para revelar una serie de cápsulas, y rápidamente tomó una con un símbolo de primeros auxilios en la banda. 16 lo chasqueó y lo arrojó a un lado, dejándolo explotar en una nube de humo verde que se abrió para revelar un gran botiquín de primeros auxilios. Por favor, quédese quieto. Me han programado con protocolos de médico de campo, explicó el androide mientras abría el estuche y sacaba un pequeño frasco con una solución en miniatura de tónico Senzu. Mantuvo la boca de Kami abierta y vertió lentamente el líquido curativo por su garganta, dejando que sanara ligeramente sus heridas y estabilizara su condición. G. Gracias, androide 16. Es bueno saber que los androides pueden mostrar bondad y compasión, exhaló Kami por su boca, ahora reparada. 16 asintió en silencio y se puso a desinfectar y vendar las heridas que aún quedaban en el cuerpo de Kami, con mucho cuidado. De vez en cuando hacía una pausa, miraba al aire como si esperara que apareciera algo y luego reanudaba su trabajo médico. Pasarán años antes de que la vida vuelva a aparecer aquí, dijo con tristeza. Tras esa sombría observación, Android 16 se puso manos a la obra para continuar el proceso de curación. Kakaroto y Cell se situaron en extremos opuestos de la arena circular, con un Super Saiyan fulminando con la mirada a un supermutante. Todos atrás. No quiero que nadie más quede atrapado en el fuego cruzado, podría acabar mal, comentó Kakaroto. Los demás no estaban precisamente ansiosos por involucrarse, y menos aún los humanos. Kami era más fuerte que los luchadores humanos, con la excepción de la ahora Cyborg Ten, y este solo tenía un tercio del poder máximo de Cell. Hubo un largo y escalofriante silencio, y luego un repentino estruendo cuando los dos superguerreros se lanzaron el uno contra el otro a velocidades sobrehumanas. Sus codos chocaron y sacudieron la tierra a kilómetros de distancia, y una fracción de segundo después, el dúo se lanzaba puñetazos y patadas a toda velocidad que provocaban nuevos temblores y estruendos atronadores por todo el ondulado paisaje del páramo. Los demás observaban con asombro cómo el dúo se atacaba, sin que ninguno pareciera capaz de dominar al otro. La pelea de Kami había sido fundamental para demostrar cómo luchaba Cell, así que Kakaroto sabía que no debía usar sus habituales combos y golpes, y en su lugar se centró en usar diferentes ataques y movimientos que había visto usar a otros guerreros. Pero, por su parte, Cell había captado esta estrategia y ahora estaba trabajando para mejorar su defensa, moviéndose lo suficientemente rápido para bloquear las rápidas patadas y golpes de Kakarot.
Otro golpe bloqueado por los brazos cruzados de Cell, liberando una poderosa ola de fuerza que casi derriba a los espectadores. Cell y Kakaroto saltaron bruscamente y aterrizaron a unos 2 metros de donde acababan de chocar. Eres bastante bueno, dijo el robusto Saiyajin, con un pequeño suspiro. Y yo aquí, esperando una batalla sencilla. Lo siento por todo esto, Cell, pero eres demasiado peligroso para andar por ahí así. Soy consciente de esto. Espero que tengas los medios para detenerme y evitar más pérdidas de vidas. Sus ojos ámbar de repente brillaron con intensidad, y una repentina explosión de ki brotó de su ojo en un amplio rayo plano que apuntaba a dividir a Kakaroto. Pero dudo que tengas la fuerza necesaria para tal hazaña, gruñó. De repente, Kakaroto se desvaneció en el aire una fracción de segundo antes de que el rayo de luz lo alcanzara, atravesando el espacio mediante transmisión instantánea y reapareciendo justo al lado de Cell. Cell saltó sorprendido, preparando un ataque rápido antes de que Kakaroto le clavara un puño dorado en la mandíbula. No me descarten todavía. Su puño se movía con ráfagas rápidas, tan rápido que era imposible seguirlo a simple vista, mientras acribillaba el rostro de Cell una y otra vez. Cada golpe impactaba con una fuerza explosiva y lo hacía tambalearse hacia atrás, sin posibilidad de respiro ni contraataque. Otro puñetazo, uno aún más fuerte, abrió una red de profundas grietas en su máscara y lo lanzó al suelo. El mutante salió despedido por la arena, golpeándose y rebotando contra el suelo negro, esparciendo pequeños fragmentos de quitina por la superficie. Finalmente, clavó los dedos en el metal, clavándose en el material con su fuerza sobrehumana, deteniendo su impulso en un movimiento rápido. Impresionante, dijo con naturalidad, volviendo a incorporarse. De repente, levantó una mano y disparó un rayo de luz roja contra su enemigo. El impacto explosivo derribó a Kakaroto y lo envolvió en una nube de humo. Sin embargo, salió rápidamente de la oscuridad. Su tradicional ji blanco solo se rasgó ligeramente por la explosión, y no perdió tiempo en abalanzarse sobre Cell. Chocaron de nuevo y lanzaron otro prolongado choque de golpes contundentes, bloqueándose mutuamente una y otra vez mientras el suelo en el borde de la arena se desmoronaba y agrietaba. El puño de Kakaroto se estrelló contra la frente de Cell como un mazo, pero Cell se apresuró a devolverle el favor y le propinó un uppercut en el estómago con tanta fuerza que le provocó arcadas. Con el Saiyajin brevemente sin aliento, Cell asestó una rápida y explosiva patada circular al costado que impactó como un toro y lanzó a Kakaroto contra el suelo de la arena, con algunas gotas de sangre saliendo de su boca al impactar. Pero Kakaroto se giró rápidamente y se enderezó. La luz dorada de su poder de Super Saiyajin pareció intensificarse al detenerse. Y entonces, una repentina oleada de ki se apoderó de Kakaroto, un aura imponente que irradiaba todo tipo de tonos dorados, naranjas y rojos mientras su aura rugía por todo su cuerpo. Un fuerte grito brotó de él al acercarse al ápice de su poder, y luego, en una repentina y furiosa embestida, atravesó la distancia que lo separaba del híbrido, golpeando a Cell en el estómago con un rodillazo rápido y brusco. El golpe repentino casi le dio ganas de vomitar dentro de su propia máscara, y Cell sintió como sus ojos naranjas se le salían de las órbitas. Kakaroto soltó otro grito prolongado y saltó, usando su impulso y fuerza sobrehumana para lanzar a Cell por los aires con un potente puñetazo ascendente. No me importa lo poderoso que seas. Su aura dorada volvió a estallar. No me importa de cuántos guerreros tengas Adn, salió disparado hacia el cielo justo cuando Cell detenía su ascenso. Este es mi planeta. Y moriré antes que dejarlo caer. Gritó Kakaroto, reapareciendo repentinamente justo detrás de Cell y golpeándolo con una patada bípeda que le rompió las alas y lo envió a la tierra como una estrella fugaz. Desde donde yacía, Kami sintió que la tierra movía bajo su espalda cuando la forma aparentemente invulnerable de Cell se estrelló contra la arena, probablemente con la fuerza suficiente para dañar el metal de la nave espacial que la componía. La demostración de habilidad y fuerza que Kakaroto estaba mostrando, bueno, logró hacer sonreír a Kami a pesar del dolor. Sabía que esto pasaría algún día, sabía que me superarías. Sabía que tendría que pasar, era natural, ojalá pudiera adaptarme mejor a la idea. No hay nada más difícil para un padre que darse cuenta de que su hijo ya no lo necesita. Se incorporó e hizo una ligera mueca, usando rápidamente sus grandes manos para estabilizar la postura del namekiano. Podía ver a los dos guerreros abalanzándose una y otra vez, moviéndose incluso más rápido que la increíble velocidad que habían mostrado hasta entonces. Se movían con tal velocidad que solo podían verse durante breves segundos cada vez que chocaban, recorriendo el horizonte. Me alegro, de verdad.
Te has vuelto increíble, el mejor estudiante que jamás hubiera imaginado. Un verdadero guerrero y un protector compasivo, Kami volvió a hacer una mueca al ver a su sucesor recibir un golpe en la cara que lo lanzó por los aires, pero el Saiyajin se detuvo rápidamente a escasos centímetros de la arena destrozada por la batalla. Eso bastó para que Kami sonriera levemente. Y no importa cuántas veces te derriben, siempre te levantas de inmediato. El dúo reanudó su batalla ultra rápida, mostrando una fuerza y velocidad tan inmensas que tuvo que preguntarse brevemente sobre la verdadera fuerza de Cell. Sin duda, alguien como él podría destruir el mundo sin ningún esfuerzo. Tengo fe en ti, Kakaroto. Por encima de todo, creo que puedes detenerlo, eres el único que puede. Puede que no tengamos parentesco de sangre, pero aún así te considero mi hijo. Y es por eso que siempre tendré fe en ti. Patéale el trasero, hijo mío, dijo Kami, esbozando una sonrisa con colmillos. La bota de Kakaroto impactó contra el cuello de Cell con tanta fuerza que su columna vertebral amenazó con ceder ante la presión. Soltó un agudo gemido de dolor, antes de liberar un pulso telequinético que impactó a Kakaroto y lo lanzó por los aires. Todo el cuerpo de Cell se estremeció con su poder alienígena. El metal de su piel resplandecía con un potente resplandor, como si irradiara luz desde su interior. Se elevó como un cohete, interceptó rápidamente al Super Saiyan y luego estrelló ambos puños contra las mejillas de Kakaroto con un estallido sónico ensordecedor de fuerza explosiva que lo lanzó por los aires. Sin rendirse aún, levantó un dedo y disparó un poderoso rayo mortal púrpura. Pareció golpear al Saiyajin en el estómago, solo para que la imagen se distorsionara y se convirtiera en una imagen residual. ¿Qué? Comentó Cell, antes de ver a Kakaroto reaparecer a escasos centímetros de donde había desaparecido. Molesto e impresionado a la vez, Cell lanzó una ráfaga de rayos de la muerte a toda velocidad. Cada ataque solo impactaba y atravesaba una imagen residual del increíblemente veloz Super Saiyan. ¡Qué velocidad! Comentó Cell al esquivar con éxito su sexto ataque con una ráfaga repentina de movimiento rápido. Pero puedo contrarrestar esto, dijo, levantando el dedo índice del otro, dejando que una chispa dorada de ki se formara en la punta antes de lanzar una ráfaga de Dodonpa. Ahora Kakaroto se vio obligado a usar el límite de su impresionante velocidad, obligándose a esquivar a intervalos rápidos mientras Cell disparaba rayos penetrantes con los dedos al ritmo de la ametralladora. Kakaroto se volvió cada vez más consciente de la amenaza que esto representaba tanto para su cuerpo como para su reserva de ki. Tenía que actuar rápido antes de que lo convirtieran en queso suizo. Kakaroto desapareció y reapareció de nuevo, esta vez extendiendo la palma de la mano. En el instante en que tuvo que actuar, disparó un rayo de poder al rojo vivo del tamaño de un balón de fútbol que rápidamente acortó la distancia y explotó en el abdomen de Cell con tal fuerza que lo envió tambaleándose hacia atrás al impactar. Con su respiro concedido, Kakaroto se impulsó hacia adelante a una velocidad hipersónica y golpeó a Cell con un gancho de izquierda tan fuerte que destrozó su placa facial en pedazos que el viento arrasó. El Super Saiyan se apresuró a lanzar una ráfaga de puñetazos y patadas, intentando mantener a Cell en vilo y lesionarlo cada vez más con cada segundo que pasaba. Sus puños golpeaban como mazos, y sus pies movían con la velocidad de una ametralladora. La naturaleza potenciada de sus golpes cargados de ki abollaba y agrietaba su caparazón quitinoso. Se desvaneció rápidamente y reapareció sobre Cell. Golpeó con fuerza su puño cargado de oro y lo impactó en la parte superior del cráneo del mutante. La onda expansiva resultante le destrozó dos cuernos y lo lanzó por los aires a una velocidad vertiginosa. Tendré que derribarlo, y rápido, dijo Kakaroto, levantando el otro brazo y dejando que su aura de Super Saiyan lo envolviera mientras una esfera de ki azul, envuelta en rayos dorados, se formaba en su mano. Chispeante, Cell se detuvo en el aire, desplegando sus alas en un veloz movimiento cortavientos que provocó ondas en el cielo. Levantó sus ojos monocromáticos y miró a Kakaroto, viendo y sintiendo cómo el poder de ese ataque se elevaba a alturas impresionantes. Espera, si un ataque a esa fuerza impacta ese planeta, podría destruirlo, dijo en voz baja. ¿En serio se arriesgaría Kakaroto a semejante ataque? Cell podría esquivarlo, y si lo hiciera, sería el fin del planeta. Meteorito. En un instante, Kakaroto se desvaneció y reapareció frente a Cell mediante transmisión instantánea. El mutante se quedó boquiabierto, casi a punto de gritar de miedo y conmoción, cuando el Saiyajin estrelló la poderosa bola de ki contra el pectoral de Cell. Una potente explosión al rojo vivo envolvió a Cell, sacudiendo el cielo y provocando temblores en el suelo rocoso. El destello fue cegador, y el sol quedó bloqueado por diferentes tonos de blanco y azul.
Kakaroto sintió que su propia explosión lo impulsaba unos metros hacia atrás, con pequeñas quemaduras formándose en la palma y los dedos por estar en la zona cero. Cell, por otro lado, fue lanzado directo a la tierra, y oleadas de humo se elevaron de su cuerpo alienígena antes de chocar contra la arena devastada por la batalla con otro impacto devastador que provocó grietas en su superficie de ébano. A medida que el humo comenzaba a disiparse, el grupo en la arena pudo ver el daño que el meteoro chispeante había causado. Había liberado tal ola de calor y fuerza explosiva que su torso quedó cubierto de heridas de color naranja fundido, mientras su capacidad regenerativa luchaba contra el daño que el Saiyajin ya le había infligido. Bueno, eso fue muy impresionante, dijo Nam, parpadeando sorprendido al ver a Cell luchar por levantarse de nuevo. Tal vez podrían superar esto sin perder a nadie. Si Cell muriera, sería una pena, pero siempre podrían desearle que volviera a la vida, libre de su influencia destructiva. Se está levantando de nuevo, añadió Nam. No empiecen a celebrar demasiado pronto, chicos, dijo Kiki, cruzando perezosamente sus brazos tonificados sobre su pecho. Cell todavía está a la mitad de su potencia, y no sabemos qué puede hacer el tipo con toda su potencia. Raditz resopló. Kakaroto no le dará la oportunidad de llegar al 100%. ¿Qué clase de idiota se quedaría atrás y dejaría que su oponente alcance su máximo? Gohan miró a su tío y luego a su padre, que flotaba en el cielo. El Super Saiyan máximo poder recuperaba el aliento poco a poco y se sacudía el humo y el hollín de la mano herida. Su padre era poderoso, sin duda, y se imaginaba que se estaba conteniendo hasta cierto punto, pero a menos que Kakaroto lo destruyera ahora, perdería sin duda. Se oyó un ruido repentino a lo lejos, el inconfundible zumbido de las aspas del helicóptero cortando el aire a medida que se acercaba a la arena. Genial. Los medios están aquí. Deberían haber sabido que debían mantenerse alejados de aquí, comentó Tien, con los 3 ojos fijos en el helicóptero de noticias que se acercaba a la arena. Desde donde estaba, Tanit podía ver al camarógrafo en la puerta lateral abierta del helicóptero, apuntando su cámara hacia la arena para captar la batalla y que los espectadores de todo el mundo la vieran. Esto no va a acabar bien, dijo, con una ligera mueca. Se produjo una repentina onda expansiva cuando el aura de Cell emergió de su cuerpo híbrido, liberando una gran onda expansiva de poder que destrozó el suelo justo al lado de la arena. Tien y los 3 Saiyajin que se encontraban a un lado de la arena se apresuraron a aumentar su poder, usando sus auras para crear una barrera que impidió que los demás guerreros fueran derribados por el terremoto, mientras los 4 gruñían por el golpe. El poder tembloroso causado por la onda de energía de Cell se extendió por el aire, impulsando a Kakaroto aún más alto mientras Cell recuperaba su poder. El viento, generado por esa gran oleada de poder, impactó contra el helicóptero, haciéndolo caer en picada. La tripulación gritó mientras amenazaban con estrellarse contra el suelo. 16 se lanzó al aire a una velocidad sobrehumana, interceptó la aeronave y luego golpeó el costado con ambas manos, aplicando gran parte de su increíble fuerza para estabilizarla y evitar que se estrellara. Te recomiendo aterrizar, no es seguro usar una aeronave cerca de aquí. Exclamó el pelirrojo. El camarógrafo dejó escapar un grito rápido cuando el helicóptero se sacudió nuevamente, la turbulencia lo derribó y lo hizo rodar y gritar por la puerta abierta. 16 gruñó y rápidamente movió un brazo, agarrando al camarógrafo por el cuello de su camisa mientras comenzaba a bajar el helicóptero al suelo con la fuerza de su otra mano. Finalmente, los vientos que azotaban a Cell parecieron amainar al completar su aumento de poder, alcanzando aproximadamente el 66% de su potencia máxima. Miró con enojo a Kakaroto, quien apenas se recuperaba del pequeño huracán que su creciente poder había causado. Entonces, con un movimiento amplio, se lanzó al aire y alcanzó a Kakaroto en cuestión de segundos, golpeándolo en la mejilla con el dorso del nudillo. Kakaroto sintió sangre caliente correr por su barbilla, antes de que Cell le diera una patada en las costillas con un golpe tan contundente que el hueso casi se rompe por la tensión. Kakaroto se tambaleó hacia atrás y gruñó con fuerza, agarrándose el costado con una mano antes de recibir 4 rápidas patadas en el pecho que lo lanzaron hacia atrás y lo mantuvieron a la defensiva. Se deslizó tras su enemigo y emitió un largo gruñido antes de azotar al Super Saiyan en el giro con su larga cola y lanzarlo hacia abajo, obligando a Kakaroto a rodar y luego a estrellarse contra el suelo de la arena para detenerse. Ja, así que ese es el poder que tiene. Ya veo tu juego, Cell. Espera a que tu oponente te empuje antes de volver a aumentar tu poder. Es tu lado Saiyajin el que busca un desafío en todo esto, pensó Kakaroto antes de ponerse de pie.
Estaba usando la mayor parte de su fuerza, pero tenía un poco más que podía usar si quería durar más en esta pelea. Cell comenzó a aterrizar mientras el aura dorada de Kakaroto ondulaba alrededor de cada músculo de su cuerpo, y luego estalló con una ráfaga de viento a menor escala mientras forzaba su cuerpo al máximo. Claro que esa era la belleza de este nuevo modelo de Super Saiyan. Le permitía desplegar todo su poder con rapidez, sin causar mayor tensión en su cuerpo a pesar de las lesiones que había sufrido hasta el momento. Cell se abalanzó sobre él justo cuando Kakaroto estaba en el punto álgido de su poder, y el Saiyajin logró esquivar por poco el golpe de karate descendente de Cell. Cargó hacia adelante e intentó darle un codazo en la sien, pero Cell rápidamente levantó el brazo para detener el golpe y trató de contraatacar con una patada al muslo del Saiyajin. Los dos se separaron de un salto, e incluso los que estaban justo al borde de la arena tuvieron dificultades para seguir la avalancha de movimientos que se desató a continuación. Los dos superguerreros iniciaron un enfrentamiento frenético por toda la arena, moviéndose de un extremo a otro a velocidades hipersónicas, desapareciendo y reapareciendo por apenas una fracción de segundo cada vez que uno lograba golpear al otro. Los dos se estrellaron en la cara al mismo tiempo, y la onda expansiva de los golpes combinados hizo temblar la arena bajo sus pies mientras chorros de sangre salían disparados de sus bocas. Kakaroto gruñó y se giró hacia atrás, aterrizando a varios metros de Cell, tomándose un momento para limpiarse la cara con el dorso de la mano. Claramente, el ataque directo ya no funcionaba. Estaban en un punto muerto por el momento y Kakaroto no podía darle la oportunidad de recuperar su poder. Tenía que acabar con esto lo antes posible, pero ¿cómo? Recordó todo el entrenamiento que había recibido a lo largo de los años y todas las técnicas que había aprendido, intentando encontrar algo que le diera una oportunidad para romper la defensa de Cell. Y entonces una idea le vino a la mente, un plan que se formó en la mente de Kakaroto que podría ser justo lo que necesitaba. Salió disparado hacia adelante, tan rápido que parecía una bala dorada, y luego comenzó a abalanzarse rápidamente sobre sus oponentes. Cell, incluso con su velocidad inhumana, tenía ligeras dificultades para seguir la alta velocidad y los erráticos patrones de movimiento de Kakaroto. El uso de la técnica de la imagen residual por parte del Saiyajin hizo que el mutante gruñera de fastidio. Cell lanzó un puñetazo que solo golpeó el aire. Apuntó con su cola puntiaguda al aire, solo para atravesar una mera ilusión de Kakaroto. El híbrido gruñó y comenzó a lanzar rápidos golpes y patadas cada vez que vislumbraba a su enemigo, pero cada vez fallaba por lo que parecía ser un pelo. Frustrado rápidamente por esto, Cell extendió su brazo derecho y lanzó una amplia ola de ki dorado, solo para que Kakaroto reapareciera repentinamente a su izquierda. Saltó hacia adelante y le lanzó un puñetazo a la cara, y cuando Cell alzó el puño en un contraataque desesperado, una vez más solo golpeó una imagen residual. Los ojos de Cell se abrieron ligeramente, antes de que Kakaroto reapareciera detrás de él y le propinara una patada en la nuca con la fuerza suficiente para romperle el hueso y estrellarlo de cara contra el suelo de la arena. Ahora. Gritó Kakaroto, saltando hacia su enemigo, brevemente abatido, y disparando la palma de su mano. Un orbe blanco de poder se formó en su palma y lo disparó de inmediato, impactando el cráneo del mutante caído con una fuerza descomunal. Cell fue envuelto en la poderosa onda de energía que sacudió todo el suelo. El rayo de luz blanca rebotó y se elevó hacia el cielo. Los espectadores solo podían preguntarse una cosa, ¿sería esto suficiente para derrotar a Cell?